Bueno, vamos a empezar. En la semana pasada vimos hasta el versículo 7 de capítulo 1 de Romanos. Entonces, vamos a empezar del versículo 8 y a ver si lo terminamos hasta el 12. El versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Bueno, la semana pasada hablamos de cómo podíamos recibir ese don, ¿no? Y esa gracia y pues todo eso que solo Jesucristo da. Y que gracias a Dios que fue meramente evangelístico, ¿verdad? El tema anterior, el tema pasado, porque estaba la mamá de Normita. Y gracias a Dios que fue meramente evangelístico el tema. Y gracias a Dios por lo que escuchó y que Dios lo guarde en su corazón, ¿no? Y bueno, hoy empezamos ya con esto de Pablo, ya empieza a ser un poco más personal. Primero se presentó de manera general, habló del Evangelio, habló del Padre, del Hijo y de lo importante que un ministerio sea dado por Dios y que no te lo impongas tú mismo, sino que sea Dios. Y ahora ya vamos a hablar de algo más personal. Y dice el versículo 8, primeramente, o sea, ya hablando acerca de los romanos, dice, doy gracias a mi Dios. Primero vamos a ver la palabra gracias. Él da gracias. Y aquí está el griego, que quién sabe cómo se dirá, eujaristeo, que significa ser agradecido o expresar gratitud. La gratitud tiene que ser una virtud, una característica de un cristiano. El cristiano siempre debe de estar agradecido por todo. Y todo lo que tenga o lo que, por ejemplo, aquí él tenía ese gusto de que se decía cosas buenas de los romanos y él no se jactaba a sí mismo ni le daba la gloria a nadie más, ni a los propios romanos, sino decía primeramente, o sea, por esto que está pasando con ustedes, yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le daba gracias a Dios? Porque tú le das gracias al que te dio eso. Cuando tú recibes algo, le vas a dar gracias al que te dio eso que te dio. No se lo vas a dar a otra persona, ¿no? No vas por una parte y alguien te da de comer y le dices gracias al otro que no te da de comer. No, si alguien te da de comer, tú le das las gracias a esa persona. Entonces, por eso le dice, yo le doy gracias. Pero ¿a quién le da gracias? Dice a mi Dios. Y aquí sí es bien importante porque doy gracias a mi Dios. Está expresando que el Padre es su Dios. Y mucha gente sabe que Dios existe o muchos niegan su existencia, pero aparte de esto, no es su Dios. Y nosotros tenemos que tener en claro que Jehová es nuestro Dios. Mucha gente tiene muchos dioses. Ahora, como hemos estado viendo también en la serie de Génesis, había mucho que hablar acerca de los pueblos, pero pues si no ahí me le iba a pasar, ¿verdad?, todo el tiempo. Pero muchos ídolos y se inventaban, aún como lo decíamos también, hasta el mismo pueblo semita, ellos mismos también tenían un montón de dioses. Ahora que empecemos con Abraham, nos vamos a dar cuenta que había muchos dioses dentro del elegido Sem, porque ahí Sem pues fue el escogido para seguir con la línea, aún él. Entonces, la idolatría entró desde muy, muy temprana edad, digamos, ¿no? En la época de los primeros seres humanos, aún antes del diluvio. Entró la idolatría, o sea, de inmediato. Y desgraciadamente la gente tiene muchos dioses. Se fabrican muchos dioses, ya sea dioses de madera, de barro, de fierro, de lo que sea, pero también dioses mentales, intelectuales, de dinero, de pertenencias, de amor propio. O sea, hay muchos ídolos. Y aquí Pablo está diciendo, yo doy gracias a mi Dios, o sea, el que es mi Dios. Y esto lo hace constantemente. Mira, también lo hace en Primera de Corintios 1:4. Ahí está escrito, dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Otra vez, doy gracias a mi Dios. Otra vez lo dice. Y eso es algo que él constantemente repite. Jehová es mi Dios. Y otra, Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. A mi Dios, o sea, porque fíjense, vuelvo a repetir, los filipenses, los de Corinto, los de Éfeso, los tesalonicenses, pues eran
hijos espirituales de Pablo, pero aún así él reconocía que no hubiera sido posible si no fuera por Dios. ¿Quién se los dio? ¿Quién le dio esos hijos espirituales a Pablo? Dios. Así que él por eso decía, yo doy gracias a mi Dios. Y ese sentido de pertenencia que vamos a ver muy diferente ¿se acuerdan? A Saúl, primera de Samuel 15:15, y dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Estas, nada más me enfoqué esto, y ustedes saben el contexto, cuando él llega y trae pues parte del anatema de lo que el Señor le dijo, que matara a todos los de Amalec y que no trajera nada. Y entonces cuando Samuel lo interroga, bueno, ¿qué es ese ruido? ¿Por qué se oye todo ese ruido? Entonces ya Saúl responde, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Y ya vemos la diferencia. Jehová, tu Dios. Entonces, Pablo decía, mi Dios, y Saúl decía, tu Dios, y en efecto, así era efectivamente. Y cómo es que nosotros vemos esa diferencia, que vemos a Pablo que dijimos que era llamado, apartado, siervo, y aquí se supone que Saúl tenía que haber sido apartado para ser rey, tendría que haber sido siervo de Dios, como lo fue David, siervo de Dios, que también fue rey, y tendría que haber sido, pues, estar al servicio de nuestro Dios, obedeciendo a nuestro Dios, pero pues él bueno, lo vamos a ver un poquito más también el día de hoy, cómo es que puedes presentar algo a Dios sin que Él sea tu Dios. Tú puedes presentarle muchas cosas a Dios. De hecho, si se fijaron, el Salmo también que nos leyó Normita, también lo dijo, y bueno, para Dios no hay casualidades, ¿no? Dios es el que pone. Pero dijo aquí, fíjense, en el Salmo 50, no lo apunté porque pues lo vi ahorita que lo dijo Normita, ¿no? Dice, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí, no tomaré tu casa ni machos cabríos, ¿no? Porque mío es todo. Y ya más abajo le dice en el versículo 14, sacrifica a Dios alabanza. O sea que mucha gente sacrificaba, hacía muchas cosas y tomaba muchas cosas. Le dice Dios, o sea, no te voy a tomar en cuenta por cuántos sacrificios me traes, ni qué tan buenos sacrificios me traes, porque todo eso me pertenece, sino que yo te voy a tomar en cuenta realmente lo que hay en tu corazón. Y es lo que pasa con Saúl. Saúl pretendía ofrecer alabanza a Dios, pero dentro del corazón de Saúl no estaba Dios como Dios. O sea, no lo sentía su Dios. Ajá. No, pues no. Y en el de Pablo sí. En el de Pablo no presentó ningún borreguito, ninguna oveja, nada, no presentó nada, pero él decía, yo doy gracias a mi Dios. Para empezar, Pablo estaba presentando al Señor como su Dios. Entonces, ¿cómo presentamos nosotros a Dios, no? Lo presentamos como nuestro Dios. De verdad que cambia mucho el saber que se trata de mi Dios. Porque también estaba escuchando una predicación de no sé, de Chuy Olivares. Ay, es que ahora he estado escuchando varias series alternas, entonces no recuerdo cuál serie. Y entonces hay una parte donde él dice que cada quien defiende a lo que es conforme a su naturaleza, ¿no? Entonces decía que él se sorprendía cuando escuchaba que hablaran mal de alguna persona y salían muchos a defender a esa persona. Y dice, pero pueden hablar mal de Cristo y no les incomoda, ¿no? O sea, decía, a mí sí, o sea, él decía, a mí sí. Si escuchas a alguien hablando mal de Dios, por ejemplo, a lo mejor un programa de televisión, ¿puedes seguirlo viendo sin que te incomode? O sea, digo, cuando yo escucho eso, yo, por ejemplo, si estoy con alguien más, me le quedo viendo y le digo, yo no voy a estar aguantando eso, cámbiale o quítalo, ¿no? Que voy a estar ofendiendo a Dios y yo tolerando cómo lo ofende, ¿no? No, porque es mi Dios. Si realmente tenemos a Dios como nuestro Dios, porque Él es Dios, indudablemente, creas en Él o no creas en Él, o lo pongas como el Señor de tu vida o no, Él es Dios. Y la cuestión es si tú lo tienes como tu Dios en tu corazón, y eso es lo que Dios va a juzgar, si realmente Él es el Dios de tu corazón. No que Él sea Dios o no, porque Él sí lo es, sino, bueno, pero soy tu Dios, y como aquí está diciendo Pablo, doy gracias a mi Dios, y avanzamos en el versículo 8.
Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante, y me voy a parar aquí. Mediante, tenemos que ver qué dice esta palabra, mediante. Aquí en esta parecía como que, bueno, a primera vista cuando yo leí estos versículos, dije, no, esta sección me la voy a pasar rápido. Pero ya después dices, no, pues no hay un montón de palabras que hay que detenerse para poder entender el sentido de este versículo. En la palabra mediante viene del griego dia, no día, sino dia, al revés, que significa pasar o a través o atravesar, causa y conducto. Como que es más fácil entender el conducto, ¿no? La forma en la que tú puedas conducir lo que tú quieras conducir a Dios es mediante Jesucristo. No puedes conducir nada, tus alabanzas no van a llegar a Dios, tus oraciones no van a llegar a Dios, si no son mediante Jesucristo. Y también, por ejemplo, aquí podemos recalcar que aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, tú no te puedes acercar a Dios si no es mediante Jesucristo. ¿Podrías acercarte al Padre mediante al Padre? No. Según bíblicamente, no. No puedes acercarte al Padre mediante el Padre. O sea, la meta es el Padre, pero ¿quién te lleva al Padre? Jesucristo. ¿Y te puedes acercar al Padre mediante el Espíritu? No. Tampoco. Entonces, dice el Señor, no sé si lo puse aquí. Tenía planeado ponerla, pero creo que no lo puse. Pero dice el Señor, y todo lo que pidieras en mi nombre, Él lo hará. En el nombre, ¿mediante quién? Mediante Jesucristo. Entonces hay gente que, por ejemplo, vamos a pensar en el pueblo judío que no ha recibido al Mesías. Gente que quiere llegar al Padre, pero no quiere aceptar al Hijo. Y no puede, no tiene acceso. Porque el que nos da acceso, acuérdate que antes era la sangre, ¿verdad? La sangre del Cordero te permitía llegar a ese lugar santísimo y si tú estabas limpio delante de Dios, pues él, bueno, me refiero al sumo sacerdote, él no moría. Él podía estar ministrando en el lugar santísimo y la sangre del Cordero era lo que lo purificaba a él. Y entonces, bueno, en aquel entonces era así, pero ahora, en el nuevo pacto, esa sangre de aquellos corderitos, aunque no hay sacrificios ahorita, se cree por la profecía que se van a volver a restablecer, pero no van a hacer efecto, porque ya la sangre del Cordero de Dios ya fue derramada. Entonces, lo que nosotros nos da acceso al lugar santísimo, que es la sangre del Cordero, mediante Jesucristo. Por eso dice, yo doy gracias, pues aunque él fuera muy agradecido y fuera muy espiritual y fuera muy religioso, si no lo hacía mediante Jesucristo, nada de eso llegaba a Dios. Por eso tiene que ser mediante Jesucristo. Bueno, eso es de parte de los que quieren llegar a Dios, por ejemplo, vuelvo a mencionar al pueblo judío, que quiere llegar a Dios, pero sin aceptar a Jesús el Mesías. No se puede. Pero también de parte de la iglesia cristiana o de otros movimientos cristianos, por ejemplo, también los de Pare de Sufrir, utilizan mucho al Espíritu Santo y quieren llegar a Dios por medio del Espíritu Santo. Oran en el nombre del Espíritu Santo. Piden las cosas en el nombre del Espíritu Santo. Esto no está bien. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesucristo. Bueno, a lo mejor no lo entendemos, pero el punto es que Dios estableció un orden. Y además dice que hay un solo mediador, precisamente otra vez con la palabra mediante. Un solo mediador, Jesucristo hombre, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque es el único, el Espíritu Santo no se hizo hombre y vino y murió por nosotros. Así que no podemos acercarnos a Cristo mediante el Espíritu Santo. Nos ha dado su Espíritu Santo como resultado de que nos acercamos a Dios mediante Jesucristo y entonces nos da un don, un regalo. ¿Cuál es ese regalo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo viene después de que yo me acerqué a Dios mediante Jesucristo. Hay un orden. Así como no me puedo acercar al Padre sin tener en medio a Jesucristo, tampoco puedo tener la ayuda del Espíritu Santo si no he tenido a Jesucristo. Es que Jesucristo es el medio, ¿no? O sea, para una cosa como para otra, es el conducto. Para que yo pueda recibir el Espíritu Santo, tengo que tener a Cristo en mi corazón. Tengo que tener la sangre del Cordero marcando mi corazón.
y así puedo recibir el Espíritu Santo. Pero aunque tenga ya el Espíritu Santo, yo no puedo dirigir mis oraciones al Espíritu Santo. Le puedo decir al Señor Jesucristo, dame de tu Espíritu, ¿no? O al Padre, Padre, dame de tu Espíritu en el nombre de Jesucristo. Y ahí están los tres. Pero yo no puedo dirigir mis oraciones al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, no, la Biblia nunca menciona una oración de ninguno de los apóstoles o ninguno de los que están registrados ya en el Nuevo Testamento, ninguno, ni siquiera en el Antiguo Testamento le oran al Espíritu Santo, ni en el Nuevo Testamento. Cuando le pedían, le decía David, cuando le pedía que Espíritu Noble me sustente, pero ¿a quién se lo pedía? Al Padre. Bueno, todavía no estaba revelado el Hijo. Me parece que es el Salmo 51. Dice, crea en mí, oh Dios. ¿A quién le está orando? A Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero no le está diciendo, Espíritu Santo, no te vayas. No. Bien, ¿ven la diferencia? O sea, porque sabe que el que lo envía es Dios. Y en nuestro caso, ¿quién envió al Espíritu Santo? Jesús. Yo les daré otro consolador. Entonces, ¿a quién debemos de orar? ¿Es correcto orar al Padre en el nombre de Jesús o incluso orar directamente a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque pues así lo estableció Él, así lo puso. Y esto es cuestión de orden, ¿no? De orden, el entender el obrar de cada uno. Ajá. Bueno, entonces, él tenía una actitud de gratitud a Dios y llevaba su gratitud conduciéndola a través de Jesucristo. Así que todo lo que le quieras llevar a Dios no lo puedes llevar ni por tus propios méritos, sino por el mérito que hizo Jesucristo. Es lo que nos permite acercarnos a Dios. Entonces, bueno, 2 Corintios 3:4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Aquí también habla de la capacidad, cuando le está hablando a los corintios, de lo que él había hecho la obra en la iglesia de Corinto y de cómo ellos habían ministrado, y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Pero ¿cómo tenían esa confianza? La confianza la tenemos en que Cristo murió por nosotros. ¿Cómo estás seguro que te vas a ir al cielo? Ahora que pasó lo de mi mami, déjenme recuerdo quién me lo preguntó. ¿Quién fue? No. Hoy no. Es que mucha gente nos preguntó muchas cosas, pero trato de pensar quién. No recuerdo. Pero el punto es que cuando me preguntaron, ¿no? Que cómo estaba triste acerca de mamá, pues obvio que sí. Y ya le dije, pero estoy tranquila porque yo sé que mi mamá está en el cielo. Entonces, ya recordé quién. Y me dice, una vecinita. Y me dice, pero ¿cómo puedes estar tan segura? ¿Tu mamá sí era muy buena? Así me dijo. O sea, ¿tú estás segura que tu mamá está en el cielo? ¿Tu mamá sí era muy buena como para estar en el cielo? Y le dije, porque yo creo que no sé, a lo mejor lo expresé con mucha seguridad. Y le dije, sí estoy segura de que mi madre está en el cielo, pero no porque mi madre fuera buena. Estoy segura que está en el cielo porque ella tenía fe en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y Cristo pagó, y Cristo le prometió, como se lo prometió al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mi mamá recibió la promesa de Cristo, de que estaría en el paraíso con él. Entonces yo estoy segura que mi madre está ahí, pero no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Y bueno, pues el Señor me permitió, seguimos platicando y me permitió compartirle, ¿no? La seguridad. Pero precisamente es eso. Y tal confianza tengo en que, hablando de mi madre, ¿no? En que ella está en el cielo mediante Cristo. No porque digo, no, mi mamá era una santa. No, y qué bárbara. No. O sea, yo le decía, no, mi mamá, bueno, obvio, mi mamá se conducía conforme a Dios. Claro que sí. Pero obvio que mi mamá tenía sus defectos. Y obvio que mi mamá cometió sus pecados, pero fueron limpios por la sangre de Cristo. Y eso es tal confianza que tenemos en Dios mediante Cristo, ¿no? Y bueno, sigamos. ¿Cuál era su confianza? ¿O de qué estaba hablando? ¿O por qué daba gracias? Pablo pues daba gracias porque dice, con respecto a todos ustedes,
de que su fe se divulga. O sea que a pesar de que Pablo no estaba con ellos, no estaba cerca de ellos, pero le llegaba a sus oídos. Los romanos creen. Los romanos cambiaron, porque cuando una persona realmente se convierte a Cristo, dice la palabra, por sus frutos los conocerás. Y entonces tú no le puedes creer, por ejemplo, a alguien. Bueno, ahorita es muy común, por ejemplo, que dicen, tal artista se convirtió a Cristo. Y todos, amén, ¿no? Hasta pasan ahí en la comunidad cristiana. Amén, gloria a Dios, fulanito se convirtió a Cristo, ¿no? Yo siempre les platico de aquel momento que yo no era cristiana, yo era muy joven y estaba viendo la televisión, pues acostumbraba a ver programas esos de que entrevistaban a los artistas y los llevaban a un set a cotorrear y estaban ahí, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero lo están entrevistando y están cotorreando con ese artista, ¿no? Y entonces recuerdo que llega Yuri, ahí, yo no era cristiana. Yo nomás escuché la entrevista y entonces la están entrevistando y todo y ya. Y le empiezan a preguntar, ay, ¿y qué onda con eso de que te volviste cristiana o qué? Y y dice, sí, gracias a Dios me volví cristiana, sí, tú no sabes. Y entonces ya le dice, pero, ¿entonces qué? Sí, es que, bueno, es que era nueva y me aloqué. Y quise dejar todo, pero ya entendí que no, o sea, no se trata de eso. Y entonces, pues, ya ahorita mi pastor anda conmigo en todas partes y ya él me dice lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Pero no, tú tranquilo, no voy a dejar esto. Y entonces, bueno, yo en aquel momento solo lo escuché y fíjate, sin ser cristiana, sin haber escuchado la palabra, yo dije, ¿qué onda con ella, no? O sea, ¿de qué está hablando? No me pareció correcto lo que dijo, aunque no entendía por qué. Y cuando vengo a Cristo, recuerdo muy bien, o sea, tengo muy claramente hasta su actitud de ella, ¿no? En esa entrevista. Y la traigo a mente y digo, por sus frutos los conoceréis. Esa mujer no se convirtió a Cristo. Y entonces imagínate aquí Pablo cuando le están contando que los romanos se convirtieron a Cristo. Necesariamente tenían que hablar de su testimonio. No, y los hubieras visto, ya no son los mismos de antes. Ya ves que tenían hartos dioses, ya no tienen. Y ya ves que eran bien salvajes con los judíos, porque los romanos eran unos salvajes con los judíos. ¿Qué crees que ya no? Hasta se juntan con ellos. Hasta dejan que se enseñen por los hermanos judíos cristianos. Imagínate, ¿no? Todo lo que Pablo se alegraba. Gloria a Dios por este cambio que hubo en los hermanos en Roma. Y por eso es que él dice, yo doy gracias a Dios y porque sé que Cristo, por eso dice mediante Jesucristo, sé que Cristo fue el que hizo eso. Nadie más. ¿Quién pudo haber hecho que los romanos cambiaran a tal dimensión? Sino Dios mismo. Entonces dice de que su fe se divulga. Ya vimos la palabra fe, ¿no? No sé si la vimos hace 8 días. ¿Se acuerdan que era fe? Ya no la pongo otra vez porque ya la vimos. La deben de tener en sus notas. Fe, que viene del griego pistis, ¿no? Confianza en Cristo para salvación. Entonces, ¿qué es lo que se estaba divulgando? También dijimos hace 8 días, me parece que fue, que cuando decíamos que cuando la Biblia dice fe, no se refiere a superstición. Siempre que es fe en Dios para salvación. Así. Entonces, ¿qué se estaba divulgando? Que Dios estaba salvando a los romanos. Que Cristo había llegado al corazón de los romanos para salvación. Eso se estaba divulgando. Y bueno, vamos a aquí divulgar, vamos a ver cómo que divulgar. Divulgar del griego katangelo, que significa proclamar, promulgar, enseñar, anunciar. Fíjate, me llamó la atención enseñar. Los romanos estaban enseñando con su propia vida que tenían fe. No se puede decir que tienes fe si tu vida sigue siendo la misma. Se da mucho que pensar. Es cierto que no es como que ya, de un día para otro, yo hoy creo en Jesucristo y mañana ya, o sea, soy una persona totalmente distinta. Sí lo eres en sentido espiritual, sí lo eres inmediatamente, al momento que pones la fe. Pero es cierto que los cambios se van notando, cambios físicos, se van notando, obvio, poco a poco en lo que el Señor va iluminando esa vida. Pero, por ejemplo, a lo mejor el que encuentra a Cristo arrepentido de que es ladrón, no es que como que siga robando, ¿no? Deja de ser ladrón, aunque a lo mejor los demás no,
pues apenas robó ayer, sí, pero ayer recibió a Cristo, ¿no? O sea, y poco a poco se va a ir notando, mira, ya lleva un rato que no roba. Sí, ya lleva un rato, ¿por qué? Porque su vida fue transformada, y sí en un instante, pero lo que me refiero es que no se ve de un momento, ¿no? O sea, que ya recibía a Cristo, a ver, ya se puso a cuenta, se metió a su cuarto y salió, y ¡ay, sí se te nota Cristo! No, pues no, ¿verdad? No se nota. Después se va a notar con los cambios. Y precisamente cuando tú ves a una persona que pasa el tiempo, y que pasa el tiempo, y que pasa el tiempo, y no se ve nada, nada ni tantito, ¿no? Como tú nos decías, ¿no? No se me olvida ese ejemplo de la que le atropelló el tráiler, ¿no? Que decía me atropelló un tráiler, pero pues no se te ve nada, ¿no? O sea, pues viene re bien, ni sucia, ni maltratada, ni nada, hasta planchadita, ¿no? Como el que, oye, pero tú lo dijiste aquella vez de broma, bueno, o de ejemplo, así como muy hasta sarcástico, pero sí pasó con el que supuestamente habían secuestrado, ¿no? Y que lo encontraron hasta con su traje planchado, y dicen que los secuestradores te ayudaron a planchar el traje, ¿o qué, no? Sí, y sí pasó, o sea, es de risa, pero sí pasó. Entonces, así es como cuando tú quieres fingir que eres cristiano y tu vida sigue siendo la misma, ¿no? O sea, no se te nota que Cristo está ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya terminé el versículo 8 y lo voy a leer en varias versiones. Aquí también encontré muchas versiones que ayudan a entenderlo más claramente. En la de Dios habla hoy, se los leo rápido y si quieren ustedes nada más pónganle en qué versión. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes se habla de su fe. Luego dice Nueva Biblia Vida, antes que nada les diré que casi todo el mundo sabe de su fe y ustedes no saben cuántas gracias le doy a Dios a través de Jesucristo por ello. Luego la traducción lenguaje actual, en primer lugar doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo. En todas partes se habla bien de ustedes y se sabe que confían en Dios y lo obedecen. Aquí por eso me gustó, porque se nota y lo obedecen, porque eso era lo que se notaba en los romanos. Bueno, vámonos al 9. Dice el 9. Sí, porque está como los demonios también. Pero no obedecen. Y el Señor me daba una palabra, bueno, no les voy a dar el contexto, pero yo le hice una pregunta al Señor de algo que me habían comentado y yo le dije al Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto, no? ¿Por qué sucedió esto? Y entonces ya, me pasaron 2, 3 días y el Señor pues no me contestaba nada. Y una noche ya inquieta, me levanto a orar porque estaba muy inquieta. Y me levanto a orar y el Señor me dice, en ese tiempo de oración, me dice, el diablo puede imitarlo todo, menos la santidad. Él no puede ser santo. Y entonces dije, ok, sí. Me contestó, ¿no? Me contestó lo que yo le había preguntado. Entonces, bueno, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. También aquí hay un montón. Yo dije, eso está fácil, pero no, hay un montón de misterios en este versículo. Bueno, testigo me es Dios. No voy a buscar la palabra testigo, pero fíjense, sí me voy a referir un poco. Dice Job 16:19. He aquí, aún ahora mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. Bueno, Job lo decía por defendiendo su integridad, pero a mí me llama la atención que dice, mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. Es decir, está sobre todo. No hay nada que lo pueda corromper, porque aquí tenemos testigos falsos, pero nuestro Dios es un testigo verdadero. ¿A qué me refiero? Que todo lo que hagas, todo, sea bueno o sea malo, Dios está de testigo. Por eso cuando dice que nos presentaremos delante de Él en el día del juicio y los libros serán abiertos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Señor lleva registro, no como que digamos, yo sí puedo hacer esto de que digo, ay, no se me vaya a olvidar eso y lo escribo. Yo sí. Cuando quiero que algo no se me olvide, lo escribo. Y luego se me olvida hasta escribirlo. Pero Dios no es como yo. Al decir que Él lleva registro, quiere decir que su mente es tan infinita que Él bien que se acuerda. Y Él bien que sabe. A Él nada se le pasa por alto. Él nada se le escapa. Y Él lleva todo. Él es testigo. Entonces,
aquí es bien importante porque Pablo va a decir algo para animar a los romanos, pero dice, pero tengo a Dios por testigo de lo que les voy a decir, ¿no? Dice, ¿de qué? Pues dice que estoy orando, ¿no? Dice, pero imagínate, ¿a quién le oras? Volvemos a lo mismo. Pues él estaba orando a Dios. Pues obvio que él decía, sí, todos los días cuando viene conmigo a orar, él habla de ustedes, ¿no? Pero tenemos que entender que todo lo que digamos en oración, incluso nuestros pensamientos, lo que hagamos, no tanto en oración, sino ya entre nosotras o con la familia o en la calle, lo que hagamos, Dios es testigo de todo eso. Y Dios lleva registro de todo esto. Es una forma como de decirlo, es como decirlo metafóricamente. Dios lleva registro de tus hechos, de tus decisiones, de tus palabras. También dice la palabra de Dios que por cada palabra ociosa daremos cuenta. Y luego las palabras salen así. Y dices, ay, ¿cómo fue que dije eso? ¿Y cómo fue que caí en esto? Pues sí caes, ¿no? Entonces Dios es testigo de todo lo que hablamos. ¿Y de qué es testigo Dios? Bueno, primero, aquí si se fijan dice porque testigo me es Dios y pone una comita. Y la otra comita la vamos a ver hasta donde dice su hijo, coma. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí. Dice, testigo me es Dios, coma. Y dice una frase y luego coma. Eso significa que esa frase es como si estuviera entre paréntesis. Cuando encontramos así coma y coma, es que podríamos leerlo sin leer eso y todavía tiene sentido, miren. Porque testigo me es Dios y me salto todo lo demás, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Entonces esto que está entre las comas es como un anexo a la frase, para enriquecer más incluso. O sea, ¿quién es Dios? Dios es a quien Él sirve en su espíritu en el evangelio de su Hijo. O sea, es como un enriquecimiento, pero que no va como parte de la idea. O sea, esto es una descripción de Dios, pero no va como parte de la idea. El testigo me es Dios de que yo siempre oro. Esa es la idea. Pero hay un enriquecimiento más de que Dios, más bien de que Pablo sirve a Dios en espíritu. Eso es como un extra. Y nos vamos a quedar ahorita tantito en el extra. A quien sirvo, vamos a ver sirvo. Aunque ya vimos la palabra siervo, esta palabra sirvo deriva de esa, pero es diferente. Ajá. Fíjense, ¿se acuerdan qué significaba siervo? ¿Qué significaba? De hecho tenía un significado muy simple. Un solo significado. Sí, esclavo y ya. Así, pero ¿se acuerdan que era por voluntad o a la fuerza? Pero es un esclavo. Y aquí si se fijan, sirvo es de la misma raíz, pero tiene un significado más profundo. Del griego latreuo, que quiere decir ministrar, rendir homenaje y rendir servicio. Ministrar es un servicio, pero fíjense que también ministrar habla de algo interno, no de algo externo. Cuando yo estudié enfermería, nos enseñaron a administrar y ministrar medicamentos. Así decían, la administración. ¿Qué era la administración? Bueno, si le toca cada 8 horas, ¿a qué hora se lo voy a dar? Y ya lo escribías y en un papelito, a las 8, a las 4 y a las 24 horas. A esas horas les tengo que dar, ¿no? ¿Y cuál era la administración? Dárselo. Porque no nomás se lo iba a apuntar. Si yo le administro sus medicamentos a lo mejor con mi esposo, a ver, gordo, ¿cada cuándo te mandaron? Y ya le empiezo a poner. Mira, te lo tomas a tal horario, tal horario, pero yo no se los doy. Yo nomás le dije, y hay que se los tome él. Lo administré, pero no le ministré. Ajá. Y cuando estás en un hospital, por ejemplo, con los enfermos que están en cama, se los tienes que administrar, pero también se los tienes que dar, incluso inyectar o inhalar o lo que tenga que hacerse con el medicamento, pero tú se los das. O sea, es un servicio que incluso ya habla de algo interno. Ajá. Entonces, cuando tú estás ministrando, tú le estás dando, no solamente administrando, ponte a orar, no, sino que inclusive tú le das eso a esa persona para que esa persona lo coma, lo reciba. Ajá. Entonces, bueno, en el servicio a Dios también le ministramos alabanza, adoración, cosas que Dios recibe de parte de nuestra boca, de nuestra mano, de nuestro corazón. Pero fíjense aquí, Él está ministrando, pero fíjense cómo ministra. En mi espíritu.
Hay gente que ministra físicamente, como el ejemplo a través de la enfermería. Yo no les ministraba en espíritu, yo les ministraba con mis manos, ¿no? Yo les daba el medicamento, pues eso no significa que mi espíritu estaba ahí, ¿no? Era algo físico, pero con Dios no podemos dar cosas físicas. Bueno, sí podemos, pero no debemos. ¿A qué me refiero? Mucha gente canta, mucha gente alaba, mucha gente incluso tiene algún servicio en la iglesia, pero no lo hace con su espíritu. Podemos caer en ese error, incluso de estar orando y no con el espíritu. Y sí podemos caer en ese error. Pero dice Pablo, yo les sirvo con mi espíritu. Esta es una gran diferencia porque, fíjense, le rendía homenaje a Dios, le rendía servicio, pero de manera espiritual. O sea que tú le puedes rendir, por ejemplo, si viniera, no sé, el presidente, ¿no? Que sabemos que debemos de orar por él, pero dice, si de manera personal te cae bien, caray, eso ya no me lo preguntes, ¿no? Si me preguntas que me cae bien o no me cae bien, bueno, yo no estoy de acuerdo con su forma de gobernar, ¿no? Entonces, yo le puedo decir, pues buenos días y bienvenido, señor presidente, pásele usted. Se lo estoy diciendo con mi boca porque mi corazón no piensa que realmente esté haciendo muy buen trabajo, ¿no? Es diferente. Pero cuando le estamos diciendo a Dios, tú eres mi Dios, le estás diciendo todo esto porque de verdad no hay nadie que pueda gobernar el universo como tú. De verdad nadie ha hecho pero lo creo desde el interior de mi ser y aparte lo expreso. Te sirvo, te rindo homenaje porque creo que lo mereces. A lo mejor puedo servir a alguien que no crea que lo merezca, pero yo sirvo a Dios porque creo que lo merece. Y esto es en espíritu, fíjense. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. O sea que hay gente que sirve a Dios no espiritualmente. Fíjense, nosotros somos la circuncisión. O sea, nosotras también somos la circuncisión. Sí. Dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Porque acuérdate, ¿qué significaba la circuncisión? No, era una señal de pertenencia, ¿no? O sea, se cortaban la carne, bueno, sí como que se separaban de la carne, pero en realidad lo que era una señal de que era el pueblo de Dios. Ninguno de los pueblos se circuncidaba. Y cuando Dios les da esa señal del pacto, ustedes serán mi pueblo, se circuncidarán. Entonces nosotros tenemos una marca que nos dice que somos el pueblo de Dios. Y nosotros lo que tenemos que tener circunciso es el corazón, ¿no? Esa marca debe estar en mi corazón, donde ya mi carne se separa de mi espíritu. Entonces dice, nosotros, los que servimos a Dios en espíritu, tenemos la marca de la circuncisión, aunque no somos varones, somos mujeres, ¿no? Dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Y quiénes sí son los de la circuncisión que tienen confianza en la carne? ¿Quién? Israel. Ajá, exactamente. Entonces, Israel confiaba en que como ellos eran el pueblo de Dios y ellos se circuncidaban, ellos tenían confianza en que su acercamiento a Dios era por medio de la carne, no del espíritu, pero nosotros por medio del espíritu. Así que les repito, ¿puedes servir a Dios de la carne para afuera? Sí se puede, pero eso para Dios no lo recibe. Pero Dios quiere que nosotros sirvamos del espíritu hacia afuera. O sea, más adentro. Ajá. Y dice, yo sirvo al espíritu, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo, que era lo que él servía desde lo profundo de su ser. ¿Qué estaba sirviendo? O cómo servía a Dios, porque yo les digo, por ejemplo, yo puedo estar en la alabanza y servir a Dios desde mi espíritu, y ese es mi servicio. Podría yo decir, Dios, a quien yo sirvo en mi espíritu, cantando alabanzas en la congregación. Y puede ser, ¿verdad? Sí puede ser. Pero aquí está diciendo lo que él hacía. ¿Él qué hacía? Llevaba el evangelio. Y lo llevaba verdaderamente convencido, desde su espíritu, que ese era el buen mensaje de Dios. No, es que hay mucha gente que comparte el evangelio, decía hasta el mismo Pablo, hasta por rivalidad.
Tu iglesia crece, pues la mía va a crecer más. Y ahora vamos a predicar por allá y empiezan. Y ahí decía Pablo, pues ya sea por una cosa, por otra cosa, pues el evangelio se predica. Sí, pero servían en la carne. Y él dice, no, yo sirvo en el espíritu. En el espíritu. Ajá. No, y él, no, pero aquí decía en el sentido de que no lo hacían por amor a Dios, lo hacían por rivalidad. Lo hacían por rivalidad, pero decía Pablo, bueno, por una cosa o por otra, pero el chiste es que el evangelio es llevado, ¿no? Claro que Dios sopesará los corazones el por qué tú llevas el evangelio. Eso no te hace inocente, no te hace libre de culpa delante de Dios, el que tú lleves el evangelio por rivalidad. Que porque veas, supongamos, ¿no? Que nos enteramos que en la calle de acá hay otro grupo de mujeres y que está más grande, ¿no? Y entonces, no, ¿qué más vamos a hacer, hermano? No, pues ahora que vamos a hacer folletitos para repartir, ¿no? Y ellos también. Híjoles, ya nos copiaron. Ahora hay que salir con una bocina. Bueno, se está predicando el evangelio, pero por las razones equivocadas. Dios es glorificado porque gente es alcanzada, eso sí es cierto. Pero eso no quiere decir que Dios no va a pedirte cuentas de que tú le servías en la carne y no en el espíritu, ¿no? Bueno, dice que ahora sí, acuérdense que quitamos eso de que está entre paréntesis, dice, porque testigo me es Dios de que sin cesar, y aquí fíjense, sin cesar, tú dices, sin cesar, ay, ¿de veras, Pablo? ¿En serio no parabas de orar por los romanos? Y ese sin cesar, pues ¿a qué se refiere sin cesar? De ese griego adialeitos, ¿no? Es ininterrumpidamente, sin omisión, continua y permanentemente. Yo creo que una parte de que lo podemos entender mejor es donde dice sin omisión. Sin omisión. Cuando algo es sin cesar, no significa que es todo el tiempo. Aquí hay que entender esto. Cuando dice oren sin cesar, porque hay gente que lo malentiende y creen que deben de estar encerrados todo el tiempo orando. Apartados como un ermitaño, apartado se retira a orar. Eso no es sin cesar, sino que no omitas la oración de tu vida. O sea, yo estoy orando por ustedes, yo no he dejado de orar por ustedes. Cuando tú dices, por ejemplo, le dije a Kenny, Kenny, no he dejado de orar por ti. ¿Tú qué entiendes? Que no hago ni qué hacer, ni comida, ni duermo, ni nada, porque todo el tiempo estoy orando por Kenny. O sea, no. O sea que en mi tiempo de oración, incluso hasta cuando me llego a acordar, ¿no? También pasa eso. O sea, ya oré en mi tiempo de oración por Kenny, pero después en el día me llego a acordar, de veras que Kenny me dijo esto. Y en ese momento, a lo mejor sin dejar de hacer mis actividades, porque tengo que cumplir mis actividades, a lo mejor voy en el camión y no digo al camión, espérese, tengo que orar por Kenny en este momento. No, o sea, voy en el camión, me acuerdo y le clamo a Dios. Oh, Señor, estate ahorita con Kenny. A lo mejor hasta me dijo, ¿sabes qué? Que a tal hora, ¿no? Lo que decía también con Miri, ¿no? A tal hora va a entrar a cirugía. Y ya, bueno, a lo mejor tú a esa hora no estás en tu tiempo de oración. Tú a esa hora ya estás en otra parte, a lo mejor a esa hora ya están los chicos en la escuela, o tú ya tienes que estarte apurando la comida, o no sé, ¿no? O trabajas, o no sé. Pero tú en ese momento te acuerdas, ya casi entra oración. Oración a cirugía. Y entonces, ¿qué haces? Clamas a Dios. Ay, Señor, en este momento entra con ella. Cúbrela. Y entonces, ¿qué estás orando sin cesar, sin omitir? Dejar de orar. ¿Sabes qué? Es que sí puedes dejar de orar por alguien, a lo mejor por falta de perdón. Y sí, o sea, sí pasa. O sea, que tú dices, y ya llevo rato que no oro por esta persona. Y la omití de mis oraciones. ¿Por qué? Porque hay ahí enojo, hay dolor y ya no oro por esa persona. Y entonces lo que él está diciendo, yo no los he omitido a ustedes de mis oraciones. Y no significa que Pablo detuvo toda su vida, no hacía otra cosa más que orar. No significa eso, sino que habla de algo que no cesa, ¿no? Que no cesa. Por ejemplo, decimos, no ha dejado de llover, ¿no? Hasta ahorita dices, pero no significa que todo el tiempo, o sea, el Señor no ha quitado la lluvia, ¿no? Aún llueve. ¿No? Aún llueve, o no ha dejado de hacer calor, bueno, eso sí parece que no para, ¿no? En algún momento, ¿no? Pero me refiero a eso.
pero sí es eso, o sea, yo no he dejado de amarte, bueno, no significa que estés ahí, ¿no? Apretada, no, sino que eso es constante en mi corazón y ahí continúa, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refiere sin cesar. Sin cesar, él hace mención, también me detengo. Es que de verdad que encontré muchas cosas en estas palabras. Mención significa, fíjense, del griego mnemia, de donde vendría amnesia, ¿no? Amnesia. No te hagas que ya te dio la amnesia. O sea, ya te olvidaste de mí. Pero él dice, no, yo no. Yo hago mención. Aquí lo tradujeron como mención, pero otras versiones lo dicen como me acuerdo, hago memoria, los recuerdo y fíjate, los recuerdo con cariño. Los recuerdo con cariño. Entonces, Pablo recordaba con cariño, cada que él estaba orando, se acordaba de los romanos, que acuérdate que su fe era divulgada, que se decía que eran obedientes a Dios. Y él, hasta sentía bonito en su corazón de que recordaba a los romanos. Él no le dio amnesia, sí se acordaba de los romanos en sus oraciones, ¿no? Entonces, fíjense, Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, siempre el Señor, también les decía, te va a dar a lo mejor una carga especial por alguien. Si o la oraste en el tiempo de tu devocional y todo, a lo mejor tenías tu listita, ¿no? Y ya, pero a lo mejor tienes a alguien en especial todo el día en tu mente, todo el día en tu mente. El Señor quiere que no olvides, quiere que recuerdes a esa persona y te ha puesto a ti esa misión de que tú estés orando todo el día por esa persona. A lo mejor oraste por días, pero te acuerdas todo el día de uno. El Señor quiere, es que eso no es por ti, no es porque tengas mucho amor, es que era mi preferido o algo así, ¿no? Sino que Dios te da eso. Porque a lo mejor dices, bueno, de los 10, a ti te pongo uno, a ti te pongo uno, a ti te pongo uno, y así nos estamos recordando y estamos orando a esa persona, por esa persona todo el día. ¿Se puede decir, te da esta carga? Sí, te da ese pesar en tu corazón de a lo mejor el sufrimiento o la prueba de la otra persona, o su estado de salud, su estado económico, lo que sea, y te da ese pesar, ese sufrimiento a ti para que tú lo compartas y lo lleves conjunto. Por eso dice, sobrelleven las cargas los unos de los otros. A eso se refiere. A veces puedes cooperar físicamente, pero hay veces que no. Y más cuando se trata de alguna lucha espiritual, ¿no? O sea, que a lo mejor está en tentación o en alguna decisión difícil y no puedes hacer nada, no es como que digas, bueno, tiene necesidad económica, yo le doy, yo lo tengo, yo le doy. No es eso, sino que pues no sé cómo darte para tu necesidad espiritual, no, lo único que puedo hacer es orar por ti y llevo esa carga junto contigo. Me sufro junto contigo, lloro junto contigo, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, este versículo, fíjense que le da mucha importancia a la comunión entre hermanos. Es bien importante y aquí, recuerden, Pablo ni los conocía. O sea, no tenía rostros, como dijéramos, ahora que fui, me acuerdo de la hermanita que vi ahora que fui a Éfeso. Qué linda hermanita, era bien servicial y voy a estar orando por ella. A la mejor, ¿no? Pablo, pero a los romanos no los conocía. No sabía sus rostros, sus situaciones, sus dificultades. No sabía quién era amable, quién no era amable, no sabía nada de eso. Y él tenía ese deseo de conocerlos, ¿no? Y bueno, vamos a ver varias versiones del versículo 9. Dios a quien sirvo, dice Dios habla hoy, con todo mi corazón, anunciando el evangelio de su Hijo, es testigo de que continuamente los recuerdo. Nueva Biblia Vida, Dios sí sabe cuántas veces de día y de noche los llevo en oración ante aquel a quien sirvo con todas mis fuerzas, dando a conocer a otros las buenas noticias del Hijo de Dios. Como que es más claro, ¿no? Dios sí sabe. Él sí sabe, Él me es testigo, ¿no? Dios sabe cuántas veces, es Nueva Traducción Viviente, los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando buena noticia acerca de su Hijo. Y vean cómo ese en espíritu es con todo mi corazón. O sea, a eso se refiere. Palabra de Dios para todos. Dios sabe que siempre los tengo presentes en mis oraciones.
Le sirvo a Él de todo corazón anunciando las buenas noticias sobre su Hijo. Y la Biblia, palabra hispanoamericana, Dios mismo, a quien sirvo de todo corazón anunciando la buena noticia de su Hijo, puede garantizar que pienso constantemente en usted. Su garantía era. Y la traducción en lenguaje actual, yo sirvo a Dios anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo y lo hago con todo corazón. Dios es testigo de que siempre oro por ustedes. Entonces, como que tiene más sentido, ¿no? Esa es la diferencia, hacerlo de todo corazón o hacerlo por hacerlo. Ajá, exactamente. Entonces, precisamente era una consecuencia de, aunque decíamos que era como para enriquecer el versículo, como si no tuviera nada que ver, no, sí tenía algo que ver, porque él está diciendo que él ora. Y como decía él, Dios me es testigo y yo lo hago de todo corazón. Lo que hago, lo hago de todo corazón, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido que él le haya agregado ahí, yo sirvo a Dios en mi espíritu, ¿no? Entonces, el versículo 10, vamos al 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a ustedes. Y empezamos con rogando. Rogando del griego de omai. Significa orar, pedir, presentar, suplicar. Suplicar, o sea, esa era la actitud. Le suplicaba poder ir a ver a los romanos. Ya los amaba sin conocerlos. Fíjense lo que hace Dios. Solo Dios puede hacer eso en la vida de una persona. Amar a alguien sin que lo conozcas, solo Dios, ¿no? Y vamos a ver qué Filipenses dice. Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, o sea, otra vez ahí, rogando, con acción de gracias, o sea, ruega, pero de todas maneras dale gracias a Dios por la respuesta, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Él tenía un ruego, pero un ruego no afanoso. No es como que, ya, por favor, permíteme, ya, ir a ver a los romanos. No. O sea, él sí le suplicaba. Yo deseo de todo corazón que tú me des permiso de ir a ver a los romanos. Pero no como que no pudiera ni dormir, no tuviera paz y estuviera tan triste, deprimido porque Dios no le permite. Porque de hecho, bueno, no me quiero adelantar. Pero de hecho vamos a ver de qué forma, ¿no? De qué forma contesta el Señor a este ruego, ¿no? Entonces es importante, dice él, rogando siempre en mis oraciones. Y esto es importante porque toda la petición que tengas, llévasela a Dios. A mí apenas me pasó de parte de Dios una respuesta muy simple, ¿no? Pero decía, luego dices, si eso es lo que debemos de hacer, orar y el Señor responde. Tenía que hacer un pago y dije, Señor, no tengo dinero, no tengo. Y el pago era para el siguiente día y era grande y dije, y no tengo dinero. Y entonces le digo a Dios, Dios, por favor, dame para hacer ese pago. Tú, Señor, muévele a alguna clienta. Y ya. Entonces pasa y tenía de dónde echar mano, digamos, para jinetear, pero me iba a costar. Eso, el echar mano de ahí me iba a costar dinero. Entonces dije, ojalá no tenga que usarlo, pero bueno, lo voy a usar en caso de que sea necesario, en caso de que ya no llegue el dinero, ¿no? Y entonces ya pasó y estaba a punto de hacer ese jineteo, digamos, porque llegó la noche, ¿no? Llegó la noche. Tenía un poco de dinero e hice los pagos que tenía que hacer. No los detuve porque dije, pues al fin y al cabo no los tengo que pagar. Y entonces yo pensaba en el pago grande que me hacía falta, pero me llegaban los pagos chiquitos que siempre se me olvidan, ¿no? Y bueno, pues hay que pagar y se va reduciendo el dinero y se va reduciendo y pues cada vez tengo menos para el pago grande, ¿no? Y entonces ya total que estaba a punto, pero me distraje en otra cosa, dije, no, antes voy a hacer esto y ya. Entonces me dice mi esposo, acompáñame a la tienda, sale, vamos, ya era noche. Y cuando regreso, veo que suena mi teléfono, pero estaba esperando el mensaje de una clienta que me iba a mandar pedido. Dije, ya me debe haber mandado su pedido. Cuando abro el chat, me sale el depósito. Y yo, Dios mío, me contestaste, ¿no? Justo a tiempo, ¿no? Justo a tiempo. Entonces dije, ya salió, hasta le digo a mi esposo, ya salió para el pago. Y ella me dice, gloria a Dios. Me digo, sí, Dios es tan bueno. Y así.
Y realmente le digo, es que no aprendemos. A que tú llévale tu petición a Dios, ¿no? Y aún le decía, bueno, y si dices que no, pues no, y ya, no pasa nada. Pero es eso, ¿no? Le digo, es que es tan simple. Y luego, claro que en las cosas que sentimos más graves, pues menos sabemos esperar. Si en las más simples no sabemos esperar. Pues llegan las más difíciles y dices, ay, Señor, pues si no me das ni para un paguito. No, el Señor sí te da. El Señor sí te da. Dices, ¿y cómo no vas a confiar en cosas más importantes que eso? Como la salvación de nuestros hijos. Y que parece que no llega, ¿no? Y parece que no llega, y parece que no llega, ¿no? Le comentaba también con Sandy. Y Sandy me dice, cuando tú te desanimas, yo te animo. Y así viceversa, ¿no? O sea, cuando él dice ruega, porque nosotros sentimos que el ruego es como una desesperación, ¿no? Cuando el muchacho anda tras la muchacha y la muchacha no le hace caso, ¿cómo le decimos? Ahí anda de rogón, ¿no? Ahí anda de rogón él. Entonces, no es así con Dios. O sea, a veces pensamos y lo hacemos a nuestro nivel, o pensamos que Dios es como nosotros, de que, yo no debo andar o cuando dice Dios ruega, es que va a andar así, ándale, sí, Dios, por favor, ándale, ándale, ándale. ¿Y cómo no les han hecho así sus hijos? Ay, a mí me desespera, ¿eh? Así, por más que me digas eso, yo ya dije que no, ¿no? Aquí lo que no se refiere a que Dios le haya dicho que no. Acuérdate cuando le dice Pablo que ahora acerca de su salud, ¿no? Dice, yo ya le he dicho a Dios esto 3 veces y el Señor ya me dijo, bástate en mi gracia. Así como el Señor le dijo, basta ya, Pablo, de que me pidas eso. Ya te dije que no. Porque a veces nos dice que no y no entendemos. Pero aquí no es como que le haya dicho que no, sino que él seguía pidiendo lo mismo. Pero el Señor todavía no contestaba. Es como ahorita la salvación de nuestros hijos. A ver, ¿a quién de ustedes les dijo el Señor que su hijo se va a ir al infierno? Para que ya basta, o sea, ya, deja de orar por eso, Dios ya te dijo que tu hijo se va a ir al infierno. ¿A quién de ustedes ya le dijo? No, pues no, ¿verdad? Porque aparte nuestro Dios no es así. Entonces, por eso, a eso se refería a estar rogando. Yo todos los días oro por Sara, y sí, es un ruego, Señor, Sarita. Ahora ya aumenté a Roy, ¿verdad? Sara, Roy, Ethan, Sara, Roy, Ethan, ¿no? Ya estoy con mi ruego todos los días, pero no es como, ándale, sí, ándale, sí, pero es diferente el ruego, es el presentar, como dijimos en el significado, presenta tu necesidad delante de Dios. Yo tengo necesidad de que mi hija crea en Dios, esa es mi mayor necesidad, bueno, en ese momento que estoy orando, esta es mi mayor necesidad ahorita. Presento a mi hija delante de ti porque yo tengo esa necesidad, porque la amo, ¿no? Y porque yo sé que tú también la amas, y porque yo sé que también tu voluntad es que yo ore por esto, ¿no? Entonces, pero no es como que estemos, como dijera el mundo, ahí está de rogón ahí y ya le dijeron que no, nuestro Dios no es así, nuestro Dios es diferente, ¿no? Eso es un sentido diferente, no sé si me expliqué bien o enredé la situación. Bueno, fíjense, dije, esto es lo que no me quiero adelantar, porque dice, rogando que de alguna manera tenga al fin. Fíjense que cuando lo busqué, no les puse las palabras porque eran varias, y me iba a hacer bolas de explicarles todas las palabras y llegar al punto. Rogando que de alguna manera tenga al fin. Fíjense que otra forma de decir esto, como una paráfrasis de decir esto, sería suplicando que haya algún modo y en algún momento, fíjense cómo le da sentido, de algún modo y en algún momento yo puedo ir a verlos. Ese era su ruego. Él no sabía la forma ni el tiempo. Es diferente a cuando el hijo, les digo, te está diciendo, ¿me dejas ir? ¿Me dejas ir? ¿Me dejas ir? ¿Cuándo? Ahorita, ¿verdad? Porque está suplicando. No. O está exigiendo, está de chillón, ¿verdad? Está de chillón berrinchudo, es la verdad. Está haciendo berrinche, ¿no? Porque ya le dijiste que no y se aferra. Pero bueno, aquí él no hace berrinche, sino que dice, Señor, dice, si en tu voluntad, por eso dice, por la voluntad de Dios, si está en tu voluntad, darme algún modo, o sea, alguna forma en la que yo pueda llegar a los romanos. Y fíjense, y darme algún momento, cuando tú quieras, cuando tú creas pertinente, que yo pueda llegar a ellos. Y sí llegó, hermanos, ese momento. Y sí fue, pero no fue de la forma en la que fue a conocer a todos los demás en sus viajes misioneros, no fue así. Cuando él llega a Roma, él llega cautivo. Y ese fue el modo.
¿En qué tiempo? En el último tiempo de su vida. Por eso cuando ruega, o sea, yo cuando leí esto dije, Pablo no sabía en ese momento lo que él estaba escribiendo, pero el Espíritu le estaba guiando. En ese momento él decía, de algún modo, ayúdame a llegar a los romanos. En algún momento llévame a Roma. Y lo llevó Dios. Y lo llevó preso. Entonces, fíjense. Y aún así, acuérdense que él no cesaba de dar gracias, ¿no? De que sí lo llevó a Roma. Hasta murió en Roma. Imagínense. Sí. Y tal vez cuando Pablo lo arrestaron y él tenía el anhelo, y ya no fui a Roma, ¿no? Porque él iba en su viaje, porque él se había, dice en la palabra, creo que sí lo puse aquí. Fíjense, aquí lo puse. De alguna manera se refería a la forma y al fin se refería al momento. Pero hay una parte donde dice, nos propusimos ir a Italia. O sea, ya estaba eso en su corazón, estaba ese anhelo. Él se lo propuso muchas veces, pero él, por su propia voluntad, digamos, libre, no pudo llegar. Lo tuvieron que llevar a Roma. Y así fue la forma en la que Dios escogió contestarle, sí, Pablo. Y no, acuérdense que nuestro Dios es bueno, porque luego hay muchos que tuercen ahí de que Dios lo hizo de una manera mala, no. Sino Dios es bueno, sí vas a ir. Y yo ya sé cómo vas a ir, pero espera. Espera. La forma en la que te vaya, sí te voy a llevar. Es más, hasta el deseo de ir a Roma, Dios se lo puso ahí, en el corazón. Imagínate a Pablo yendo a Roma, siendo ya preso, arrestado, y a lo mejor todos estaban tristes y él estaba recontento porque dijo, uy, sí, llegué a Roma, ¿no? O sea, imagínate, eso es cuando Dios pone cosas en tu corazón y todos dicen, ¿por qué te alegras? Ay, porque Dios está contestando algo. Es más porque Dios me puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo quería venir a Roma, no sabía cómo, pero iba a venir, ¿no? Y ese era el gusto de la forma y el cómo, ¿no? Y todo en la voluntad de Dios. Por eso dice Santiago, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esa era la humildad que expresaba Pablo ahí. Pablo está diciendo, si Dios quiere, la voluntad de Dios, si me da permiso. Porque luego decimos arrogantemente, ¿no? Sí, es un hecho, cuenta conmigo. No, si Dios permite, ahí nos vemos. A lo mejor por el mal uso, porque la gente dice, sí, primero Dios, ahí nos vemos. O si Dios quiere, ahí nos vemos. Y hay veces que la gente lo dice por decir. Lo usa simplemente como un modismo. Y en realidad no se está comprometiendo con Dios. Pero yo sí uso mucho el si Dios permite y si Dios quiere, pero no lo uso como un modismo. Lo uso como en realidad. O sea, yo reconozco que yo no puedo moverme o planear ir a tal lado si Dios no me da vida. Puedo estar viva, pero incapacitada. Bueno, puedo estar viva y con mis capacidades, pero el Señor poner cualquier obstáculo que no me permita llegar. Que se atravesó el tren, no sé, que chocó el camión donde yo iba. O sea, de todo. Yo puedo hacer hasta lo imposible por querer llegar a un lugar y el Señor ponerme obstáculos porque Él no quiere que llegue a ese lugar. Así que lo importante no es lo que yo haga, sino lo que Él quiera. Si Él quiere que yo haga tal cosa, aunque sea una cosa buena. Decir, pero ¿qué tiene de malo? Iba a ir a compartir. Sí, pero yo no quiero. Yo ya tengo otros planes. Voy a mandar a fulanito. O todavía no, espérate, llega más tarde, ¿no? Todavía no está preparado. O apúrate, llega más temprano porque ya es el momento. O sea, Dios es el que mueve los tiempos, los momentos, las circunstancias. Como el ejemplo del buen samaritano. O sea, Dios puso oportunidad de servirle. Y ellos iban corriendo a servirle a Dios, ¿no? Iban corriendo a la reunión. Y iba corriendo, no sé, digamos en nuestros tiempos, el pastor, los diáconos, el de alabanza. Ya es hora, ya el ensayo es a las 5. Y ya son cuarto para las 5, no me da tiempo de atender ese que se cayó, ¿no? Pero Dios, o sea, ¿y por qué vas? Es que es mi servicio a Dios, ¿no? Pues voy a servir a Dios y dice el Señor, te estoy poniendo ocasión para servir, sírveme. Eso no, ven y sírveme aquí, ¿no? Y bueno, no que terminando de ayudarlo, no te apures, ¿no? Y que dices, bueno, pues ya serví, ya no voy para mi casa. No, tampoco.
O sea, pero Dios te pone ocasión, pero nos pasa, hermanas, ya hasta que reaccionas, ah, se me fue una oportunidad de servirte, Dios. Nos pasa. ¿Y por qué? Porque vas afanada, vas en tu mundo. Iba yo a la corre y corre porque también tenía que hacer un pago y ya casi cerraban a donde tenía que pagar. Entonces dije, híjoles, ya casi, no llego, voy a prisa, y en eso pasa al lado de mí una chica llorando. Pues nada más la vi y dije, está llorando. Y ya, pasé, llegué y dije, se me fue una oportunidad de servir. Se me fue una oportunidad. Ya después dije, bueno, espero ahorita encontrarla. Ya no estaba. Dije, ay, Dios mío. Sí pagué a tiempo. Lo importante es que pagué a tiempo, ¿no? O sea, dices, ay, Dios mío, dices, bueno, le he hecho, espérate, deja pago. O vamos a pagar, acompáñame, sirve que se te olvida. No es cierto. Bueno, pero sí pasa, porque vas afanado. Por eso dice, por nada estés afanoso, sino presenta tus peticiones delante de Dios, lleva tus ruegos delante de Dios. Bueno, dice, ¿cuál era su ruego? Ya sabemos, un próspero viaje para ir a ustedes, que me vaya bien, ábreme puertas. Y sí fue un próspero viaje, pero no la forma que él pensó. Y aún siendo Pablo tan espiritual y tan maduro en la fe, yo estoy segura de que Pablo iba gozoso cuando fue a Roma, aun cuando no fue en el tiempo y en la forma que él esperaba. Yo creo que él iba gozándose. Y lo expresa en sus cartas, lo expresa. O sea, cuando él dice regocijaos, y les digo otra vez regocijaos, eso lo escribió ya estando preso, ya en la cárcel. Entonces, yo estoy segura de que Pablo iba bien contento. Es más, tenemos la evidencia en el libro de Hechos, cuando también naufragan, que es parte de su arresto, y donde él está orando hasta por sus enemigos. Y les dice, tranquilos, nadie se va a morir, ya el ángel me dijo. Ni uno, ni soldados romanos, ni nadie se va a morir. Tranquilos. Imagínate el apóstol Pablo en paz. Entonces eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Vamos a leerlo en varias versiones. La Biblia de las Américas dice, siempre en mis oraciones implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a verlos. Es lo que decía. Dios habla hoy y en mis oraciones pido siempre a Dios que si en su voluntad me conceda que vaya por fin a visitarlos. Pero dice, me conceda, ya se lo estaba pidiendo. Nueva Biblia Vida, una de mis repetidas oraciones es que Dios me permita ir a visitarlos a ustedes si esa es su voluntad. Pero dice repetidas oraciones. O sea, sí estaba rogando, ¿no? Nueva Traducción Viviente, algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Y bueno, el 11. Porque quiere ir a verlos. No nomás era ir a cotorrear. Él tenía un propósito para ir a verlos, dice. Porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Deseaba verlos, anhelaba verlos. Aquí dice, anhelaba verlos para comunicarles. Y ese comunicarles, ese sí lo vamos a buscar. Comunicarles, del griego metadidomi, que quiere decir entregar, compartir, dar o repartir. ¿Qué les iba a dar? Dice, para comunicarles. Sí, aunque ya estaban siendo evangelizados, O sea, ya les está hablando a los hermanos. Y ellos ya tenían el evangelio. Dice, yo les quiero compartir, les quiero dar. Y dice, algún don espiritual, algún don. Pero aquí podría algunos pensar que se refería al don de lenguas, a lo mejor que les impusiera la mano, y que recibieran don de sanidad, o los que estaban enfermos fueran curados, pero no se refiere a eso. ¿Qué era lo que quería dar? Porque dice, yo les quiero dar un don espiritual. Don. ¿Se acuerdan que gracia, que vimos, ustedes deben de tener en sus apuntes, gracia viene del griego charis? Pues don viene del griego charisma. O sea, viene de la misma raíz, que quiere decir dádiva divina. Un regalo, pero del cielo, hermanas. No les iba a llevar una ofrenda de otra iglesia. Les iba a dar un regalo celestial. Liberación.
sí tiene que ver con salvación. Y concesión, o sea, les concedía algo, ajá, pero una concesión espiritual, algo, o sea, Pablo estaba llevando algo, pero que Dios había concedido, no de Pablo, sino de Dios. Pablo llevarles algo, pero de parte de Dios, ¿no? Yo les traigo un regalo divino, no es mío, viene del cielo, porque Pablo no era divino, ¿no? No adivino, sino divino, divino. Era, ajá, exacto, era espiritual, pero no era nada divino, ¿no? O sea, divino solo nuestro Dios, ¿no? Entonces dice, deseo comunicarles algún don espiritual, algo, ¿no? Él quería comunicarles algo. Como, por ejemplo, ¿qué podría ser algún don espiritual? Sí, puede ser, va incluido. O sea, podríamos decir que no necesariamente se refería a eso, pero sí puede ser. Pero vamos a ver la segunda parte y esto como que nos va a ayudar a entender. ¿Qué? Fíjense, a fin de que sean confirmados, ¿no? El don espiritual que les iba a compartir iba a servir para esto. Y, por ejemplo, ¿el don de sanidad puede confirmar a alguien? No necesariamente, ¿eh? Incluso hay gente que ha sido sanada y que no entrega su vida a Cristo. Tenemos el ejemplo de los 10 leprosos. 9 fueron sanos, solamente 1 creyó. Entonces, el don de sanidad no necesariamente confirma. Pero aquí tenemos a gente que ya cree y que lo que necesitaba era ser confirmada. ¿Qué quiere decir confirmada? Vamos a ver confirmada. Viene del griego esterizo, que quiere decir fijar firmemente. O sea que lo que les iba a dar, los iba a poner como atornillarlos al piso. Bien, órale, bien puestos. Pero atornillarlos ¿a qué? A la roca. Ajá, ponerlos bien puestos en la roca. Y alguien podría seguir enfermo y estar bien puesto en la roca. O sea, sí puede ser. O sea, no, con esto no digo que no anhelaba Pablo llevar incluso el don de sanidad, sanar a los que estuvieran enfermos, porque Pablo tenía ese don. Tenía el don de hablar en lenguas, tenía el don de discernimiento. Es que Pablo estaba lleno de muchos dones. Y volverse resueltamente en cierta dirección. O sea, si ya estaban viniendo a Cristo, porque eso fue lo que él se enteró, de que ya tenían fe, él quería que ya, o sea, se resolvieran en nunca más regresar a lo que eran antes. Eso. Ajá. Establecerse bien en Cristo y ser afirmados. Ese era el don que quería darles. O sea, quería compartirles doctrina, quería compartirles, sí, dones, pero más los que tengan que ver, por ejemplo, como el de profecía, pero ya hablamos, acuérdense bien de cómo es el don de profecía, no como ahorita se tergiversa, no, el don de profecía, el que lleva el mensaje de Dios, el que habla de parte de Dios a los hombres. Entonces esto era lo que él quería compartir. Es como decir, van bien, no se muevan, no se Ajá. muevan, sean firmes. Es como una... Afirmarlos en la fe y todo lo que les faltara por doctrina, dárselos para que nada los moviera y estuvieran bien firmes, para que no llegaran falsas doctrinas y los movieran de su fe. Él quería que estuvieran bien firmes, bien establecidos sobre la roca. El Dios habla hoy, dice, porque deseo verlos y presentarles alguna ayuda espiritual. Vean, ya es diferente, alguna ayuda, lo que les haga falta espiritualmente para que estén más firmes, más de lo que ya están. Porque ustedes están firmes, pero necesito que estén más firmes. Nueva Biblia Vida, tengo muchos deseos de verlos para compartir con ustedes algún don espiritual que los ayude a crecer más fuertes en el Señor. Ese era el objetivo, Y bueno, aquí nos va a ayudar. La idea sigue en el versículo 12. Sigue, dice, esto es para ser mutuamente confortados. Seguimos hablando de que él quería verlos ¿para qué? Para un don espiritual. Y el don espiritual los iba a ayudar a ser mutuamente confortados. Fíjense que aquí esa palabra mutuamente confortados viene de una sola palabra griega. De la palabra sumparakaleo. Están re difíciles. Sumparakaleo. Yo imagino los griegos, ellos pues de lo más normal, ¿no? Hablan su dialecto, su idioma. Pero bueno, nosotros no. Ándale, a ver, dilo. A ver, dilo, sí, exactamente. A ver, sí, o Popocatépetl, ¿no? Así, a ver, dilo, menciónalo.
A ver, griego. Ah. Bueno, pero fíjense lo que significa consolar juntamente. O sea que los romanos también estaban en prueba y lo que necesitaban para ser confirmados era consuelo. Y ese era el don espiritual. O sea que cuando tú consuelas a alguien en la palabra, no nomás que lo agarras y chillan juntos y ya nada más, no pasa nada, manita. No, eso no es consolar. Consolar es precisamente que esa persona deje de sentir esa tristeza. ¿Y cómo deja de sentir esa tristeza? Por la palabra de Dios. Tú le diste alguna palabra que a lo mejor tú ni sabías, pero ya se la dijiste. Oh, sí, cierto, no lo había visto de esa forma. Gracias a Dios que me lo explicó así. Eso es consuelo. Eso es lo que iba a hacer Pablo. Darles palabra que viniera a consolarlos y que los estableciera y los afirmara cada vez mejor en Cristo. Y los ayudara a crecer cada vez más en sus pruebas, en sus tribulaciones, porque Pablo estaba ayudando a consolar no solamente a los romanos, sino a los de Éfeso, a los de Corinto. Y a los de Corinto les causó tristeza, pero después les causó consuelo. Tristeza que venía de Dios, decía, para arrepentimiento, para salvación. Y los consoló cuando vivían en sus pecados, ¿no? ¿Qué era lo que los consolaba? La fe. Ser mutuamente confortados por la fe. ¿Qué nos consuela? La fe. ¿La fe qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy seguro de que viene Cristo. Estoy seguro de que yo si muero voy al cielo. Y estoy convencida de que Dios me ama. Estoy convencida de que Él me hizo. Toda su palabra, yo estoy convencida. Yo estoy convencida. Yo estoy convencida, exactamente. Entonces esto dice, yo voy con ustedes a darles algún don. Ya ven cómo no es tanto de don de lenguas, ni de sanidad, ni nada de esto, sino más bien es palabra. Palabra de consuelo, palabra de afirmación. Hasta decirles, ustedes son hijos de Dios, romanos. No se dejen intimidar por el diablo. Ustedes son hijos y afirmarlos, consolarlos en la fe. Ese era el deseo de Pablo. No llevarles una ofrenda, ni llevarles regalitos, ni llegar y que lo sirvieran y lo reconocieran como el gran apóstol de Dios, ¿no? Como estaba viendo ayer un reportaje acerca de los de la luz del mundo. Y una chica comentó, es que sin apóstol la iglesia no es nada. Así dijo. Y yo dije, bueno, ¿se referirá al nuestro apóstol y sumo sacerdote? Ah, sí, tiene razón. Pero si ya está Él, no necesitamos nada. Cristo es nuestro apóstol y sumo sacerdote, ¿no? Entonces, pero ellos se referían a Nazón. Ajá, estaba escuchando que llevan 3, Aarón, Samuel y ahora Nazón. Sí, abuelo, padre e hijo, ¿no? Y todos depravados y violadores y de todo, pero bueno. No, lo malo, sí es eso, pero además lo malo es que la gente no lee la Biblia y les creen, ¿no? Entonces, pues Dios quiere que leamos la Biblia y le creamos a Dios, a que Dios es nuestro Dios, no un hombre, ¿no? Como lo estamos leyendo ahorita. Bueno, dice, confortados por la fe, consolados por la fe, que nos es común. Esto es importante. Si tú quieres encontrar consuelo con los que no tienen fe, pues estás en el lugar equivocado. Entonces ellos no pueden consolarte. Te podrán decir alguna palabra que pues ahí te mueva tantito, pero un consuelo es permanente. Aún hablando de la muerte, ¿no? La muerte causa un dolor. Y cuando el Señor te consuela, su consuelo es permanente, ¿no? Pero si trata a la gente de, por ejemplo, que dijeran, ay, para que no estés solita, vente conmigo, o cosas así, ¿no? Pues al momento me consuela, pero después vuelve la tristeza, ¿no? Entonces, el punto es que Dios me consuele para siempre, y en Él. ¿Mande? Igual se termina contaminando. Sí, hasta por sus tristezas, ¿no? De ellos, o sea, es una fe común, dice, entre ustedes y yo. Ahora sí me voy a regresar a que no leí. La de Hechos 16, versículo 4 y 5. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. ¿Se acuerdan de eso que se pusieron de acuerdo? De que todos tenían que creer lo mismo. Ah, bueno, acerca de la sangre y ahogado y todo eso, porque los querían imponer reglas que no eran necesarias y querían que se circuncidaran. Entonces llegaron a un acuerdo. Esto lo vimos casi al principio antes de empezar Romanos.
Entonces dice, otra vez, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. ¿Qué los confirmaba? Sí, pero ¿qué les dieron para ser confirmados? Pues las ordenanzas, ¿no? La palabra. Porque acuérdense que, ¿de qué les estaban hablando? Que la salvación era por fe y que no tenían que guardar todos los ritos. Es la palabra. Y entonces, eso era lo que los confirmaba, porque ellos se sentían angustiados. Entonces tengo que ponerme esto, las mujeres tienen que entrar con velo, entonces tengo que circuncidarme, entonces tengo que sacrificar, y estaban afligidos. Pero para que fueran confirmados, consolados y establecidos en la fe, necesitaban la palabra. Eso era lo que Pablo también quería llevarles a los de Roma, la palabra para afirmarlos. Ajá. Y ahora sí me voy hasta donde me quedé. Ya para terminar, 1 Tesalonicenses 3, sí, porque ya me tardé, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 3, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de su fe y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño deseando vernos, como también nosotros a ustedes. Y por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción fuimos consolados. Les consolaba la fe de los demás. Consolados de ustedes por medio de su fe. Porque ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor. O sea que por eso les digo, es difícil que te consueles de los demás, porque supongamos que yo vengo aquí toda chicopalada y toda triste, no digo nada, no estoy toda triste y todo, y resulta que veo cómo están ustedes bien firmes platicando, ¿no? Yo no digo nada, pero esto está afirmando mi corazón. Y yo vi algo diferente en ellas, ¿no? Y me afirma. Estamos en el mismo grupo. Exacto, y me afirma. Pero ¿qué pasa? Incluso cuando viene alguien de afuera que dice, no, es que yo noté algo diferente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando vamos con los otros que están igual de tristes y deprimidos? Y no, pues nada, nos confirma. La fe de otros nos afirma. Sigo leyendo. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia para que veamos su rostro y completemos lo que falta a nuestra fe. ¿Qué le falta? ¿No? ¿Me falta algo? ¿Y por qué no daremos gracias por esto, no? Y bueno, ya lo voy a leer en varias versiones para que terminemos y ya. Dios habla hoy. Es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Y luego Nueva Biblia Vida. Con esto quiero decirles, o sea, lo del versículo 11, con esto quiero decirles que no solo deseo comunicarles mi fe, sino también alentarme yo mismo con la de ustedes. Así nos seremos de mutua bendición. Palabra de Dios para todos. Mejor dicho, espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. Ajá. La Biblia, la palabra hispanoamericana, aunque en realidad se trata de animarles mutuamente con esta fe que ustedes y yo tenemos en común. En realidad se trata de animarnos. O sea, mi visita era para eso. Y traducción lenguaje actual. Y podremos ayudarnos unos a otros gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos en Dios. Y sí llegó Pablo a Roma preso para animarlos y para animarse. Porque dice el Señor, él no lo sabía. Él no sabía que iba a llegar a Roma así. No, digo, o sea, él sabía, de alguna manera yo creo que Dios le había dado en su corazón que iba a morir a fin de cuentas. Y por Cristo, y por Cristo. Pero aún así, dice, yo hablé con ustedes para que o sea, todavía. Y fíjense que esto de sentir regocijo, o sea, porque luego leemos y sentimos que no vamos a ser capaces de dar la vida por Cristo, ¿no? Porque vienen tiempos difíciles. No sé si ustedes antes al leer lo de la gran tribulación no sentían así como incapacidad de decir, uy, no voy a aguantar tanto, ¿no? No sé si ustedes, a mí sí me pasaba, uy, no voy a aguantar tanto, ojalá no llegue la gran tribulación, pero no tanto por el miedo de lo que me fueran a hacer, sino por el miedo de fallarle a Cristo. Y yo decía, ay Dios, no voy a aguantar. ¿Qué tal si me presionan tanto que termine negando mi fe? Y el Señor te va afirmando, conforme vas creciendo,
el Señor te va preparando y te va diciendo, no te voy a dar más de lo que puedas soportar, ¿no? Entonces, yo no voy a destruir tu fe, yo la voy a mantener, ¿no? Y en pequeños ejemplos nos va mostrando. Yo creo que el Espíritu, cuando llegue el momento, nos va a dar el gozo, la fuerza, la alegría para regocijarnos cuando tengamos que dar incluso hasta la vida por Él. Y el sentirnos, oh Señor, qué honor que me hayas escogido para dar la vida por ti. Y entonces le decía, entonces como que vas dejando de tener ese miedo, ¿no? Señor, para lo que tú me escojas. Si tú dices, esta no aguanta la tribulación, me vas a llevar antes. Si tú dices, esta aguanta la tribulación, aquí me dejarás para honrar tu nombre. Ajá. Bueno, siempre y cuando no vaya el arrebatamiento primero, porque si me deja después del arrebatamiento, esas no son buenas noticias. Pero si no ha sucedido el arrebatamiento y fuese que fuera primero la gran tribulación y el Señor me permite quedarme, bueno, el Señor así consideró que fuera, ¿no? Pero si viene el arrebatamiento, yo sí me apunto. Yo sí quiero ir. Además, dice que no temas a que te quiten la vida, ¿no? Ajá. Te toma el alma. Al que puede mandar tu alma al infierno. Y ese es Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues pues gracias a Dios, y precisamente esta es la fe que nos consuela y que nos anima y que nos confirma. Precisamente esto, les decía, parecían versículos como, son saludos y todos los pasamos, pero la verdad es que yo encontraba aquí, gracias a Dios, tanto consuelo y tanta riqueza que dije, ay no, nos vamos a ir palabra por palabra. Y gracias a Dios, ¿no? Bueno, ¿algún comentario o algo? O ya le corto porque ya es tarde, ¿verdad? Ya hay prisa para salir. Bueno, entonces vamos a orar y bueno, vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias por este tiempo que nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque es maravillosa la forma en la que tú confortas nuestros corazones, nos consuelas. Señor, tú conoces todo. Como lo leímos, también tú eres testigo, Padre. ¿Qué hay que tú no conozcas? ¿O qué verdad está escondida delante de ti? Ninguna, Señor. Tú nos conoces bien y sabes qué es lo que nos aflige, lo que nos preocupa. Y también nos has dado justo estas palabras cuando lo necesitamos, Señor. Necesitamos escuchar que tú nos consuelas, que tú nos das palabra para esta prueba que estamos enfrentando cada una de nosotras en diferentes circunstancias, pero ahí estás tú, Señor, ayudándonos aún por medio de nosotras mismas, como dice tu palabra, ser de bendición unas con otras, animándonos en la fe, consolándonos, Señor, y afirmándonos en ti, Padre, por medio de esos dones espirituales que tú permites que compartamos en esta mañana, Señor. Gracias por ese regalo de la salvación y gracias por afirmar en nuestros corazones que tú siempre vas a estar con nosotras, Señor. Te doy muchas gracias por mis hermanas que están aquí y aún ruego por mis hermanas que faltan. Las ponemos en tus manos y te pido que también a ellas las consueles, las afirmes, Señor, y las establezcas en tu palabra, Señor. A ti sea la gloria, Señor, por siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén.